La opinión pública debe ser un derecho social, en donde tanto individual como colectivamente nos podamos manifestar. Dicha opinión ha sido difundida a través de los medios desde la edad contemporánea. Sin embargo, ha estado relacionada con el interés político, económico y pues hasta el de los mismos medios. En 1930 surge algo que parecía acabar con esa evidente polarización que manifestaba los intereses: los famosos y bien conocidos sondeos de opinión. Mucha gente se hace cirugías, pero nadie una lobotomía. Se hacen tetas, culos y bichotomías mientras el mundo se hunde en una agonía. Lobotomía. En Colombia los sondeos hacen parte del día a día en la programación mediática. A diario escuchamos titulares tipo: según encuestas, cae la aprobación del presidente, sube la favorabilidad del alcalde, o la gente opina que es necesario salir con tapabocas. Y el problema no radica en mostrar esos resultados, ni mucho menos en realizar encuestas. De hecho, estas sí son una buena herramienta para el sondeo de la opinión pública. Y es que el verdadero problema recae en la interpretación que se le da a esos resultados, mostrándose como verdades absolutas cuando evidentemente no lo son. En palabras de Ana Miralles, se le dio una legitimidad desmedida a esta práctica. ¿Y cuál es el problema en generalizar los resultados o afirmar que sí se está representando la opinión? Bueno, el poder que tienen los medios y lo que pueden generar este tipo de afirmaciones. Llamémoslo una práctica común y ya tradicional: las famosas encuestas electorales. ¿Y qué son las encuestas electorales? Bueno, en Colombia sería algo así como encuestar a 1000 pelagatos, lo que es una muestra grande realmente, de quién sabe qué parte del país o bajo qué criterios. Y después de eso mostrar los resultados a través de los medios masivos como simples estadísticas y con ello sacar un posible favorito para las elecciones. ¿Qué consecuencia puede traer que un medio se atreva a predecir un resultado mucho antes de las elecciones? Hablemos entonces, sin pelos en la lengua, de las pasadas y más recientes elecciones presidenciales de 2018. En la pasada campaña hubo candidatos importantes para la presidencia, pero los medios daban por sentado que la opinión pública, o mejor dicho, el pueblo, estaba a favor de Petro o a favor de Duque, y los demás candidatos no tenían mayor cantidad de votantes. O bueno, al menos eso indicaban las encuestas. Y ahí analizamos que si una persona tiene planeado ese voto por uno de los que no van punteando, pues pensará: ¿para qué desperdiciar ese voto? Entonces deciden votar por el que más se acerca a su pensamiento. Todo porque los medios dijeron que esos dos tenían mayores probabilidades de llegar a la presidencia. Pero si nos ponemos a pensar, esos 1000 pelagatos no son ni campesinos o probablemente no sean vendedores ambulantes. En realidad, estas encuestas se las pasan a empresarios, trabajadores cercanos a la misma compañía y personas que al menos cuenten con un medio tecnológico para diligenciarlas. Entonces ahí entra la duda y el interrogante: ¿es realmente esa la opinión de Colombia? Pero a fin de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para hablar de las encuestas electorales sin tener experticia en el tema? Por esto los dejamos con Camilo Rodríguez, nuestro colega, quien charló con Luis Carlos Muñoz Sarmiento, escritor, periodista, catedrático, columnista del Espectador y autor-traductor en Portal Rebelión. Hola lobotomía y lobotómicos, soy Camilo Rodríguez y hoy les traigo una entrevista que hicimos para ustedes. Escuche, pero no se lo crea. ¿Qué tan confiados y qué tan seguros podemos estar de lo que nos dicen las encuestas que nos presentan los medios? ¿Qué tanta de esas cifras es cierta y qué tanta es la interpretación que tienen los medios según sus líneas editoriales? Eso es lo que queremos saber con nuestro invitado. Lobotomía. Las encuestas servirían en la medida en que se respetara, en que hubiera una ética y se respetara al público, a la gente de un país, a las personas de un país, a los seres humanos de un país. Pero resulta que estamos en un ex país. Esto ahora se llama, en mi concepto, fosa común. Esto no es Colombia. Un país que se llame Colombia tiene que tener un respeto por una cosa que llaman democracia, que en realidad no existe. Democracia, decía Borges, es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística. ¿Y con qué lo empato yo eso? Con algo que dice José Saramago, en el sentido de que cuando el poder real es económico, como es en esta sociedad capitalista, dependiente de los Estados Unidos, y donde le surte Colombia todo el narcotráfico a los Estados Unidos, el país más consumidor. Colombia, mientras tanto, es el más productor, y sin embargo, dice Estados Unidos, está combatiendo el narcotráfico. ¿Cuál combatiendo el narcotráfico? Y lo que están es de acuerdo los dos para hacer la explotación del narcotráfico. Entonces, por eso no se explica uno cómo hay 900 bases militares en el mundo,
85 bases militares en Latinoamérica y 9 de ellas en Colombia. Solo en Colombia, 9 bases militares. Y además de eso, 4 bases militares están localizadas entre las zonas de Cauca y Nariño, el mayor corredor de narcotráfico colombiano. Y entonces el narcotráfico, ¿por qué siguió operando? Sí, si el control fuera real, la operación militar es distinta. Claro, si hubiera intervención militar para controlar el narcotráfico, ya se hubiera acabado el narcotráfico, diría Pedro Grullo. Pero como no es así, entonces Pedro Grullo se tiene que quedar callado. Pero no es un abuso con la academia usar una ciencia exacta como la estadística para engañar. Sí, perfecto. Es que mira, el español don Luis Buñuel decía, todas las estadísticas son falsas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede existir la más buena intención en Inbamer, por ejemplo. El señor Jorge Londoño de la Cuesta, que curiosamente, después de un escándalo que hubo en Inbamer a raíz de unas encuestas, entonces el señor salió de Inbamer y se fue de director del mayor fracaso de la ingeniería después de Chernóbil, que se llama Hidroituango. Se fue de director de Hidroituango. Y resulta que Hidroituango es la farsa más grande montada hace más de 28 o 30 años por el señor Álvaro Uribe Vélez. La farsa más grande, el mayor desfalco del país y el mayor peligro ambiental que existe hoy en día prácticamente en el mundo. Las consecuencias han sido nefastas, más de 700 masacres en menos de 25 años, con muertos en 12 municipios, con todas las situaciones más aberrantes, la ruptura de la casa de máquinas, toda la cantidad de adefesios que ha habido, pero principalmente la afectación a las personas y al medio ambiente. Es lo más importante de destacar. ¿Qué pasa con el señor Jorge Londoño de la Cuesta? Sale de EPM luego, porque él fue director de EPM para manejar Hidroituango, luego sale de EPM directo a la embajada en Canadá. O sea, ¿qué es eso? Lo mismo que pasó con el fideicomiso del Banco del Pacífico, cuando los señores Moreno, el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Morenito, el segundón de Pastrana, y sí, el señor Camilo, nuestro glorioso ministro de Agricultura, ¿no? Juan Camilo Salazar. Él y otros señores, que después una señora que se fue, Fanny Kersman, que se fue embajadora en Canadá, qué curioso, embajadora en Canadá también, ellos fueron los que hicieron el desfalco del fideicomiso, unos ahorradores que tenían sus dineros en el Banco del Pacífico y se perdió esa platica y nadie reclamó. Todo esto también se puede poner en números, o sea, todo esto también es estadística, las masacres, los daños, todo eso es pero ¿por qué esta estadística nunca se hace pública? Y cuando se busca y cuando se trata de hacer la labor de investigación, es la estadística más censurada. En cambio, una estadística electoral es lo primero que está en pantalla. Porque es que mira, las estadísticas las manejan los políticos a su antojo para su servicio, no es para el servicio de la opinión pública, que tanto dicen. No, al contrario, la gente nunca conoce cuáles fueron los resultados de la invasión de los Estados Unidos a Venezuela en 2002, ni conoce la invasión a Grenada, ni conoce la invasión a Panamá cuando se llevaron preso a Noriega, que había sido su socio principal en el narcotráfico, muy amigo del señor Pablo Escobar y a su vez muy amigo del señor Alfonso López Miquelsen, ¿no? y porque ya antes, tiempos antes, Felipe López, sobre todo el hijo de Alfonso López Miquelsen, había recibido una inyección de Pablo Escobar de 8.500 millones de pesos para reinyectar la revista Semana. Entonces, por favor, si vemos detalles, por ejemplo, las fotos del señor Belisario Betancur en el año antes del 82, cuando él sube a la presidencia, paseándose del hombro, cogido del hombro de Rodríguez Gacha, por la plaza de Pacho. Una afirmación que podríamos hacer es que la opinión pública siempre está en este país y en el contexto de la violencia en Colombia, la opinión pública siempre ha sido paga. Yo pago para que me vean y yo pago para que me den una imagen. Pues eso es clave en Colombia. Las estadísticas están compradas de antemano, no son para reflejar una situación real, es una situación hipotética, manipuladora. Eso es la intención de una encuesta. Esa es la intención de las estadísticas. Digamos, vamos a hacer las encuestas para la siguiente campaña presidencial en Colombia. ¿Tú me consideras que debería tener de verdad, o sea, en serio, moral y éticamente bien, correcto, una firma para hacer la estadística, para llevar ese censo electoral? Que dejen de predicar transparencia y la tengan. Es decir, cuando una firma actúa con transparencia, por sí misma se impone el asunto, porque las estadísticas a reflejar son claras, son nítidas. No tienen esa intención premeditada, deliberada, de manipular
las conciencias y manipular una conciencia colectiva. ¿Qué opinión tienes tú acerca de los medios en Colombia? Vamos a hablar de RCN y de Caracol, que son los que obviamente están siempre a primera vista. Para mí son medios absolutamente arrodillados al sistema. Yo lo llamo Paracol y Casa de Narquiño, y eso lo puedo demostrar. Una encuesta o un análisis tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque es matemática. Me va a decir siempre quién está arriba, quién está abajo, quién está en el medio, por cuánto se llevan de diferencia. Ahora, ¿qué formación debería tener un periodista para interpretar una encuesta? No, pues hay que tener una formación interdisciplinaria, no solamente en periodismo. Es que aquí, por ejemplo, en la época en que yo crecí, cuando estudié periodismo en Pau, la gente creía que el periodismo y la cultura eran irreconciliables enemigos. Y resulta que es al contrario. Tienen que ser aliados. Entre más formación cultural, humanística, sobre todo tenga, mucho mejor periodista puedo ser. De otra manera voy a ser un mediocre. Porque si voy a despreciar la parte científica, voy a divorciarla de la parte cultural, pues estamos francamente jodidos de antemano. Todos tenemos de alguna forma inclinaciones hacia alguna parte, sobre todo políticamente. ¿Cómo un periodista debería dar o cómo el medio, por qué el medio no da la noticia como debe ser cuando su línea editorial es contraria a lo que está pasando? Digamos, Fox, justamente con las elecciones en Estados Unidos, Fox le estaba prohibiendo a sus enviados decir que Biden era presidente. Pues es que sencillamente eso se llama censura, que opera como autocensura, porque la gente no necesita ya que lo prohíban, sino que simplemente se va a autocensurar ella misma. El propio periodista ya está atado mentalmente para ir a dar una información, porque eso es lo que quiere el medio. El medio no tiene objetividad, es decir, la objetividad no existe en el periodismo hoy. Existió hace un tiempo, existió en algunos lugares hace un tiempo, pero eso ya hoy no existe, porque si no, no tendría sentido hablar de verdad ni de fake news. Pero ¿por qué consideras que es tan manipulable la sociedad a partir de las encuestas? No, es manipulable en la medida en que haya mayor ignorancia. Cuando un pueblo tiene acceso a la educación, será menos manipulado. Esa es la realidad. Cuando un pueblo tenga una educación pública, gratuita y de calidad, y cuando a los niños no se les maltrate, a los niños no se les viole, cuando no haya maltrato a las mujeres y cuando se respete el magisterio, a los profesores como lo que somos, como lo que son los profesores, en esa medida va a haber una sociedad infinitamente mejor. Yo quiero... Mientras eso no ocurra, seguiremos asistiendo a la masacre que hoy ocurre en todos los lugares del país. ¿Cuál es tu opinión frente a la situación política del país? Pues mi opinión es clara. La situación política del país es lamentable. Es decir, estamos en un país de muertos. Estamos en un país donde todos los días hay masacres y eso no le importa un bledo al señor subpresidente de la República, porque no es presidente. Está detrás de un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Es su jefe inmediato. Y estamos en un estado narcoparapolítico. ¿Por qué la opinión pública en Colombia está tan mal hecha? ¿Por qué es tan sesgada? ¿Por qué la qué? ¿Por qué la opinión pública en Colombia No, porque la opinión pública no existe, como te dije al comienzo. La opinión pública, como no existe, es simplemente una entelequia, un eufemismo que es manipulado per se. La opinión que tienes frente a los medios en Colombia, teniendo en cuenta cómo funciona la opinión pública en Colombia. No, pues la situación de los medios se refleja en esa ausencia de opinión pública. Es decir, hay una correspondencia entre una y otra. Porque si no hay opinión pública, pues qué buena situación de los medios puede haber. Ninguna. Una situación lamentable. Estos son medios absolutamente afiliados a un sistema absolutamente mafioso, que tiene el mismo comportamiento que denuncia Heiner Hess en un libro que se llama Mafia, hablando de la situación italiana en los años 30 durante Mussolini, hasta 45 cuando lo cuelgan junto a Clara Petacci y a otras personas en la Plaza Loreto de Milán. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Esperamos tenerte mucho más adelante y poder contar contigo en futuras actuaciones. Claro, con mucho gusto y saludos a Alejandra y a todos allá. Si usted sigue creyendo en el poder de las encuestas, cuéntenos. Si usted se ha dejado guiar por estas famosas encuestas, cuéntenos. Si usted quiere oír o ver más invitados y entrevistados en Lobotomía, cuénteles. Eso sí, tenga por seguro que nos va a seguir escuchando. Pero haga lo que haga, no se lo crea. Y recuerden que esta vez les habló Lobotomía y Camilo.